Ok, so, aquí estamos todos para aprender cómo no dejar que el seguro retrase o arruine un cierre. Y esos componentes, basado en los 16 años que he tenido de experiencia en los seguros, he recopilado toda la información y todo lo que veo relativamente para hacer la presentación que yo tengo hoy en día. El objetivo de esta presentación es entender los beneficios de una buena alianza con un agente de seguros, que es una parte súper importante de un cierre, especialmente cuando hay hipotecas de por medio. Entender el tipo de inspecciones necesarias para obtener las cotizaciones en el caso de nuevas compras. Identificar peligros potenciales en la propiedad que puedan causar demoras en el seguro o incrementos en la prima. Cómo mitigar los posibles contratiempos, cómo garantizar la mejor prima de los seguros para el nuevo comprador y cómo aprovechar los conocimientos básicos de seguro para garantizar una experiencia de ventas y obtener más referidos. Una buena experiencia de ventas y obtener más referidos. El punto principal de la presentación es cómo pueden ser ustedes proactivos al momento de negociar y utilizar los seguros también como una herramienta de negociación, ya sea al momento de representar el vendedor o el comprador. Hablemos un poquito de por qué es tan importante el seguro. El seguro, al tener un papel tan importante en los cierres, muchas veces se vuelve un problema, pero a lo último, y no se maneja de la manera correcta que debería ser desde un principio. Y creo que lo más importante que se pueden llevar de esta presentación es entender que el seguro puede o hacer que el cierre pase y se cierre completamente la propiedad sin ningún contratiempo, o que la propiedad no pueda ser vendida por cuestiones de seguro. El seguro es un requisito clave para el financiamiento. Los mortgage officers, las personas que hacen las hipotecas, saben que el seguro puede tener un efecto bastante alto en los números que ellos están preparando para sus clientes. A partir del 2024, del 2024, aproximadamente el 60-65 de los propietarios tienen una hipoteca, y ese número se incrementó bastante después de la pandemia debido a las bajas tasas en las hipotecas. ¿Qué quiere decir? Que hubo mucha accesibilidad a préstamos, pero poca educación al cliente en cuanto a los diferentes aspectos que tiene el tener una casa. La influencia de los pagos hipotecarios también es un punto principal que tienen los seguros. Si el propietario tiene una cuenta de escrow donde se recauden fondos para el seguro y los impuestos, porque no es solo para los seguros, en el escrow va a estar impuestos y seguros, las primas altas pueden afectar la capacidad de pagar mensualmente. Así el cliente tenga una suma fija que va a pagar para su mortgage en cuanto se trata del préstamo, no quiere decir que esto va a variar dependiendo a los cambios que hayan en los impuestos y en el seguro. Y también el seguro pronostica la capacidad de mantener o eventualmente poder vender la propiedad. Si las tasas de seguro son muy altas, pueden hacer que una propiedad sea financieramente insostenible o no haya tanto apetito por parte de compradores que solo puedan comprarla con un financiamiento. El agente de seguros independiente es algo clave en el estado de Florida, y hablo del estado de Florida porque es donde estamos y más en el sur de Florida, pero eso puede variar de estado en estado dependiendo del mercado que ellos manejen. En el estado de Florida es un mercado muy volátil para las hipotecas. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana una compañía se va del estado, entonces afecta lo que va a cobrar las otras compañías. También, si hay un huracán, puede cambiar totalmente el mercado de los seguros. Cuando no hay huracanes, también puede afectarlo de manera positiva. Todo esto hace que un agente de seguros independiente sea clave para el proceso de venta que ustedes tienen, porque ellos, como yo, tenemos una amplia gama de mercados y no solo estamos representando una compañía. Un ejemplo es
de seguros que no son con agentes independientes sería ya State Farm, que es en realidad el único mercado que queda actualmente en el estado de Florida que solo vende los productos de State Farm, mientras que un agente independiente de seguros va a tener la posibilidad de cotizar con todas las compañías que estén disponibles en el estado o en esa zona específicamente y puede proporcionar cotizaciones con todos esos mercados, con diferentes coberturas, con diferentes deducibles, diferentes términos que se puedan ajustar al cliente específicamente. Tenemos acceso exclusivo a mercados que una persona no va a poder acceder yendo a Google y buscando seguros en las redes o en Google. Esto es súper importante porque la gente cree que puede ir a Google a poner la información de la propiedad y lo único que están haciendo es básicamente vender la información gratis de su propiedad, de lo que están tratando de buscar, de su información privada y esta información va a cientos de agentes que compran esos leads, por decir así, que fue la información que entró el cliente eventualmente en Google. Nosotros como agentes de seguros independientes damos prioridad al momento de hacer cotizaciones y procesar los documentos específicos para un cierre. Mientras que cuando no hay opciones, como lo tiene un agente de seguros, la gente no va a poder ajustar las primas deducibles, no va a poder hacer lo que sea necesario para que ese cierre siga sin contratiempos. Entender un poquito de los seguros es clave porque obviamente ustedes no son agentes de seguros, pero tener un conocimiento básico les puede ayudar bastante desde el principio de una transacción. Entonces, si yo estoy comprando una casa, lo primero que yo debo hacer es, después de que me acepten esa oferta, inmediatamente ordenar inspecciones. En el caso de las inspecciones, van a haber varias inspecciones que son relacionadas al medio de real estate, que no necesariamente nos afectan a nosotros e incluso muchas veces ni queremos ver porque pueden complicar las cosas. Pero sí tenemos tres inspecciones que son súper importantes, que son el Four Point Inspection, el Wind Mitigation y el Elevation Certificate. Para entender un poquito lo básico, vamos a ver el Four Point Inspection como lo que nos permite asegurar esa propiedad. Es decir, el Four Point Inspection nos va a decir si esta propiedad tiene cómo ser asegurada o tiene problemas que hagan que no pueda ser asegurada de manera fácil. Siempre va a haber cómo asegurar una póliza, no siempre, pero diría un 90% de las veces siempre hay una solución, pero siempre va a haber ese 10% que de pronto no haya forma de asegurarlo de la manera tradicional que cumpla con los requerimientos de un banco. El Four Point Inspection nos habla del sistema eléctrico, de la plomería, del aire acondicionado y el calentador de agua y del techo. El Wind Mitigation, por otro lado, quiero que lo vean como ese documento que les va a dar créditos y ahorros al cliente, como también le puede afectar de manera negativa si no tiene muchos créditos. Muchas veces un flat roof no va a tener la mayoría de créditos que un techo que sea hip o gable en el que haya acceso a un entonces, ten en cuenta que Envision nos confirma si el techo tiene y cumple con el código del condado. Muchas veces en el sur de Florida se hacen techos sin permiso y ante los ojos del seguro es como si no hubiera un techo nuevo. El Wind Mitigation también nos indica cuán fuerte es el techo en caso de tormentas o de huracán, súper importante. Verifica si la casa tiene o no ventanas y puertas contra huracanes. También pueden ser shutters, pero en cuanto se trata de las puertas, sí o sí, la mayoría de las compañías van a requerir que las puertas sean hurricane rated, que estén cumpliendo un código de Miami-Dade, que incluso ese código de Miami-Dade lo extienden por todo Florida, se llama el Impact Rated Code. Eso determina si las puertas, ya sean las puertas para entrar y salir de la casa o la del garaje, cumplen con ciertos requerimientos para que cuando haya una tormenta o un huracán no se dañen durante fuertes vientos. Entonces, el Four Point Inspection nos ayuda a saber si va a poderse asegurar o no, mientras que el Wind Mitigation nos ayuda a saber
cuántos créditos va a tener la casa y qué tan económica o cara puede ser al momento de asegurarse. El Elevation Certificate enumera la ubicación del edificio, el punto más bajo de la elevación, si está en una zona alta o baja de inundación, y otras características que ayudan a cotizar lo que es el seguro de inundación. Ahora, no todas las propiedades con hipoteca van a requerir una póliza de seguro de flood, de inundación, no todas. La mayoría va a ser porque el hipotecario, el loan, lo va a requerir. Sin embargo, para mí es muy importante recalcar que si ustedes tienen clientes, especialmente clientes que no sean necesariamente de Florida y que se estén mudando de otros estados, en donde no hayan tenido que lidiar con inundación en el pasado, y ese cliente les dice, bueno, ¿tú crees que debería igual comprar una póliza de seguro de flood? Yo les recomiendo que siempre digan que sí o que lo dejan al criterio de ellos y nunca digan que no, porque en el estado de Florida se han presentado numerosos casos, incluso en años recientes, en los que zonas de inundación consideradas zonas bajas se volvieron zonas altas de alto riesgo. Un ejemplo muy claro fue hace más o menos 2 años en el que hubo tremendas inundaciones en Hollywood, y eso incluso hizo que FEMA mirara el mapa, hiciera ajustes a Broward, y más de 91.000 casas pasaron de estar en una zona baja de inundación a ser en una zona alta. ¿Qué quiere decir? Que si habían propiedades de hipotecas que ya tenían 10, 15 años, estas personas que nunca pagaron por FLAR ya se veían obligadas a obtener FLAR para cumplir con el requerimiento del préstamo, porque recibían cartas del hipotecario en el correo diciendo deben comprar FLAR ahora que ya están en una zona alta. Entonces, siempre en cuanto a todo lo de los seguros, pero específicamente cuando se trata de FLAR, si les piden la opinión, si un comprador les pide la opinión en cuanto a tener o no tener seguro de inundación, yo recomendaría decir, siempre es bueno tenerlo porque estamos en Florida y en realidad Florida, todo el estado es una zona de inundación, o simplemente decir, hablen con un agente de seguros y tomen una decisión educada dependiendo a la información que les dé el agente de seguros. Nunca digan que no, porque todo lo que ustedes le recomienden a un cliente durante la compra puede ser utilizado en contra de ustedes de manera legal si algo llegara a pasar más adelante, ya que ustedes tienen una responsabilidad con el cliente de tener el mejor goodwill con ellos y de darles la mejor información a bien de ellos. Un abogado puede ver cualquier comunicación de parte de ustedes indicando que no es necesario como una forma de ir contra ustedes al momento de que se está hablando de una inundación al futuro. Entonces, vamos a hablar ahora de identificar posibles contratiempos que estoy segura que varios de ustedes han visto en el pasado. Deficiencia, que hayan contratiempos, que incluso no se pueda cerrar la póliza o que haya demoras que le pueden causar pérdidas económicas a los clientes. Las deficiencias en los 4-point sections más comunes son fugas eléctricos que no estén cumpliendo el código, fugas de agua activas en el techo o en la estructura. Si hay cualquier tipo de fuga de agua, eso lo va a reflejar la inspección del 4-point inspection, y en realidad eso va a hacer que el cierre sea muy complejo. El calentador de agua siendo muy viejo, por lo general los calentadores de agua entre 10 y 15 años de vida, 15 siendo estirar mucho el vida útil del calentador. Entonces, si tienen calentador hoy día de 2000, ya las compañías van a ver varias, van a decir el riesgo, que eso va en conexión a problemas que van a presentar eléctricos y agua. Los techos es probablemente la deficiencia y el punto negativo que más veo yo en el día a día. Las personas del estado de Florida, a pesar de que estamos en un estado donde sabemos que llueve, que el clima no nos favorece en cuestión. Qué pena por esto, siempre hay algo que
falla o el internet o lo que sea, pero bueno, acabamos. Identificando los posibles contratiempos con las deficiencias del 4-point. Entonces, hablamos un poquito de los fusibles eléctricos, de las fugas de agua, del calentador de agua y de los techos sin vida. Les explicaba que los techos sin vida es probablemente el número uno que yo veo siendo problemático al momento de hacer un cierre, especialmente porque en el estado de Florida la gente no tiene la costumbre, por decir así, de cuidar bien los techos. Y esto es algo estadístico, no es algo que estoy diciendo yo, eso es algo que se ve, que las personas no piensan mucho en los daños o en el mantenimiento, por decir así, del techo. Por lo general, tiene que haber un problema para que la gente piense en el mantenimiento del techo. Entonces, cuando hablamos de techos, estamos hablando del techo principal, que por lo general ustedes ven que puede hacer con shingles, con tejas y con tiles que sean de clay o de concreto. Esos techos tienen buena vida útil. Sin embargo, los flat roofs, los que son planos, que se ven mucho en el estado de Florida, especialmente en el sur de Florida, en la parte trasera de la casa, por lo general vemos flat roofs. Es algo muy común. Sin embargo, estos techos no tienen más de 10 años de vida útil y son los que yo veo que una y otra vez se convierten en problemas para los cierres. Hay soluciones, pero no deja de ser el tema más problemático que vemos nosotros, aparte de problemas simples que puedan haber con el sistema eléctrico. Otro posible contratiempo que tenemos es la falta de protección contra huracán. Eh, Cuando ustedes ven el wind mitigation, y al recordar lo que les decía hace un rato, que el wind mitigation es lo que más créditos y descuentos le va a dar a una persona, es casi imposible hacer un cierre sin un wind mitigation porque se dispara demasiado el costo. El wind mitigation también nos va a indicar si hay o no protección contra huracanes. Como protección contra huracanes, debe ser que todas las ventanas y todas las puertas sean aprobadas contra huracán. Hay muchas veces que las personas tienen shutters y creen que eso es suficiente, pero si los shutters no son aprobados por Miami-Dade y el estado de Florida, no les van a dar el crédito. La mayoría de casas que tienen impact windows, por lo general ya saben que tienen cobertura contra huracán, protección contra huracán. Sin embargo, muchas veces tienen impact windows, las puertas de atrás y adelante contra huracán, pero la del garaje no tienen cómo verificar que sea o no contra huracán, por lo cual les quitan totalmente el descuento. Por un opening, por una ventana, por una puerta que no tenga cobertura contra huracán, quiere decir que les quitan el crédito en su totalidad, no de manera parcial. O lo tiene todo o no lo tiene. Por eso esto para mí es una de las herramientas de negociación más grandes que yo creo que ustedes pueden tener, porque al momento de estar mostrando propiedades a un nuevo comprador, creo que una de las cosas que deben confirmar inicialmente es el año del techo, cuándo fue la última vez que se hizo el techo y si tiene protección contra huracán en todas las puertas y ventanas. Porque si yo estoy mirando una casa que a mi cliente le encanta, le fascina, la zona es la zona ideal, está cerca a la escuela que ellos quieren, tienen los pies cuadrados, mejor dicho, tiene todo lo que ellos quieran, pero no tiene protección contra huracán, quiere decir que ese seguro va a ser bastante alto, por lo cual los pagos de la hipoteca va a ser bastante alto, lo cual hace que esto pueda ser una herramienta muy útil para ustedes al momento de sentarse y negociar por ese cliente y decir, bueno, mi cliente tiene cotizaciones que están entre 4,000 y 8,000 dólares y la diferencia entre esas cotizaciones es que una es asumiendo que tiene protección contra huracán y la otra es sin protección contra huracán. Eso demuestra que el cliente va a tener un costo mucho más alto de mantener la propiedad y 8 de 10 veces yo veo que eso se convierte en créditos que da el vendedor
o reducción del costo de la casa que se puede dar. Por lo general son créditos, pero he visto temas en los que reducen el precio de la casa solo porque se dan cuenta que el seguro va a ser demasiado alto. Entonces, el techo y la protección contra huracán son las dos herramientas que yo veo son las más útiles al momento de negociar por el cliente. Ahora, si ustedes están mostrando una casa y su cliente tiene un techo relativamente nuevo y tiene protección contra huracán, como agente de seguros yo les sugiero que vendan esos dos puntos a favor del vendedor, porque no muchas casas van a tener techos nuevos y no todas las casas tienen protección contra huracán. Eso hace que la casa que ustedes están tratando de vender sea mucho más valiosa ante los ojos de las personas que están tratando de comprar casa con hipoteca. Y hago esa diferencia porque la hipoteca tiene ciertos requerimientos. Si una persona está comprando cash, o es una propiedad para inversiones, de pronto tiene más facilidad de hacer esos arreglos más adelante y no le afecte. Pero una persona que tiene y está calculando una hipoteca, sí o sí se va a ver afectada por los techos viejos y por la falta de protección de huracán, como también va a ser afectada de manera positiva si hay un techo nuevo y si tiene impact windows and doors. Entonces, súper importante y eso me parece que es de tomar nota y siempre recordar. Ahora, otro de los problemas más grandes que tenemos, aparte del techo y la falta de protección, son los reclamos por daños de agua. Si se detectan que hubo uno o más reclamos de agua durante los últimos 5 años, que se ve muchísimo, que el dueño anterior le haya puesto reclamos a la casa, uno, dos, tres, he visto hasta 6 reclamos en los últimos 5 años. Eso desafortunadamente va a afectar el seguro de las personas que compren la casa, porque los reclamos no siguen el individuo. Los reclamos cuando se trata de la casa van a siempre seguir la propiedad. Entonces, al momento de nosotros cotizar, poner la dirección y pedir el historial de reclamos, esos reclamos van a salir. E inmediatamente van a eliminar el 90% de las compañías porque la mayoría de compañías no toman propiedades que hayan tenido daños de agua en los últimos 3 a 5 años. Esto también es un punto de negociación que pueden utilizar ustedes porque si de por sí ustedes ya saben o escucharon o el mismo inspector les dice acá definitivamente hubo un daño o taparon el daño y realmente no lo resolvieron, eso si a la persona le encanta la propiedad puede ser un punto de negociación para obtener créditos, para obtener más tiempo o incluso hacer que el dueño actual haga las reparaciones y se pida una nueva inspección donde no muestre que haya daños de agua. Los daños de agua probablemente sean 3 de cada 5 casas van a tener daños de agua en los últimos 5 años y no necesariamente porque haya sido necesario poner un reclamo, sino también que se presentó una década en los que los public adjusters estaban poniendo muchos reclamos para ver qué pasaba. No se tomaban el tiempo de decirle a un dueño de una propiedad que no valía la pena poner el reclamo, que más bien lo arreglen ellos, que de pronto es muy bajo el costo del arreglo y mejor hacerlo sin el seguro. Y lo que hacían era poner por un daño varios claims, varios reclamos. Entonces, ese comprador nuevo, al momento de ver las cotizaciones y el historial de reclamos, puede ver una, dos, tres diferentes reclamos por un solo daño con las mismas fechas y ante los ojos del seguro esos son 3 diferentes reclamos. Entonces, con esto voy a dos cosas. Utilizar los reclamos del pasado como leverage, como algo que ustedes puedan utilizar al favor del comprador y también tener mucho cuidado al momento de referir adjusters. Los ajustadores de seguros ahora tienen muchas más limitaciones al momento de representar un vendedor, un asegurado, pero por más de una década hicieron lo que quisieron. Muchos buenos, pero habían muchos malos también que afectaron a muchos clientes. Entonces yo les recomiendo tener mucho cuidado al momento de ustedes referir sus clientes a un adjuster
porque muchas veces no es lo mejor para el cliente, incluso muchas veces si realmente el reclamo lo atribuye, es mejor que tengan representación legal de un abogado y no de un adjuster. Por lo general, las compañías de seguro van a querer lidiar con el reclamo directamente ellos, pero obviamente van a haber ocasiones en las que es mejor que el cliente tenga una representación legal. Entonces, para resumir, fusibles eléctricos, fugas de agua, daños de estructura, calentador de agua viejo y techo sin vida, problemático. De por sí ya ustedes en el momento en que tengan conocimiento de esto van a querer inmediatamente involucrar al agente de seguros para empezar a trabajar en soluciones e incluso para que les den cotizaciones y ustedes van a utilizar esas cotizaciones como leverage al momento de negociar. La falta de protección contra huracán va a ser una diferencia grandísima en el precio, por lo cual también se comunican con el agente de seguros, obtienen las cotizaciones con y sin protección de huracán y pueden utilizar eso como punto de negociación. Los reclamos por daños de agua son un poquito más complejos porque si están todavía activos, quiere decir que ninguna compañía los va a tomar a no ser que se arreglen antes del cierre y no después. Pero si son del pasado, pues se le puede mostrar al vendedor cómo le afectó el historial de reclamos al precio de la póliza y tal vez eso también puedan negociarlo. Ahora, ustedes como agentes de bienes raíces tienen muchas maneras de encontrar resolución a problemas y como hablamos, a negociación. Cuando haya un techo sin vida útil, muchos de ustedes puede que ya hayan tenido la experiencia de que el techo tenía menos de 5 años de vida útil, por lo cual se está complicando el cierre. Ya hay maneras de negociar esto con una compañía de seguros, mientras que haya un contrato a nombre del nuevo comprador y alguna forma de pago, ya sea hasta de $1,000, algo pequeño, que muestre buena fe de que ese comprador va a ejecutar ese contrato durante los 30 días después de la compra. Esto puede ser una solución a corto plazo para los que tienen este problema en un cierre en el que el techo no tenga vida útil. Obviamente ustedes ya van a negociar el reemplazo de ese techo, el costo del reemplazo de ese techo, eso es un punto de negociación para ustedes, pero hay que tener claridad que sí o sí se va a necesitar un contrato con un roofer licenciado y alguna forma de pago que se haya hecho mostrando buena fe para que los agentes de seguros como yo podamos ir a las compañías de seguro y decir, esto es un nuevo cierre, tenemos un contrato que muestra que se va a reemplazar en los próximos 30 a 60 días. ¿Nos lo aceptan o no lo aceptan? Y ellos por lo general nos dicen, al principio solo Citizens nos daba esa opción, pero ahora ya tenemos muchas compañías que están más motivadas a trabajar con nosotros y hacer las excepciones solo para nuevos cierres. El costo alto por falta de protección de huracán, como les decía, me contactan a mí, mis referidos me contactan y me dicen, mira, esta casa no tiene protección contra huracán, dame la cotización como es actualmente y una cotización una vez ellos hayan instalado puertas y ventanas. Y esa cotización por lo general va a mostrar una diferencia tan alta en los precios que sirve como punto de negociación. Y lo más importante es tener una red de apoyo de contactos confiables, ya sea de técnicos, instaladores de persianas, plomeros, aire acondicionado, agentes de seguros, electricistas. Esto es súper importante que ustedes como agentes de bienes raíces tengan ese círculo que ustedes hayan vetado y confíen completamente en ellos, porque ese círculo de apoyo, esa red de apoyo es quien les va a ayudar a que el cierre se mueva más. La mayoría de veces el four-point inspection va a tener algún tipo de deficiencia. Puede ser algo pequeño que un electricista pueda ir y hacerlo en 2 horas, como puede ser algo más grande, pero tener esa red de apoyo hace que las cosas se muevan más rápido y hace que ustedes no dejen en manos de otros las soluciones que ustedes le pueden traer a los clientes. Ok,
¿Qué es lo que garantiza el mejor precio de una póliza? Y si quieren le pueden tomar una foto a eso, tenerlo, tener el screenshot a la mano. Lo que garantiza el mejor precio y lo que debería hacer que una casa se viera mucho más atractiva para un nuevo comprador, aparte de la locación, aparte de qué tan bonita sea por fuera o qué tan nueva se vea porque la acabaron de pintar, es la protección contra huracanes, techos y ventanas, todas sin excepción. Un nuevo techo hace que una propiedad sea súper atractiva para las compañías de seguro, les reduce el precio significativamente, van a tener muchas opciones. Eso hace que sea no solo un punto atractivo para el comprador, sino que si yo estuviera vendiendo mi casa y acabé de reemplazar el techo, yo estaría hablando de ese techo nuevo sin parar, porque es un punto muy, muy conveniente al momento de asegurar una propiedad. Si hicieron actualizaciones a la plomería, que no es muy común que se reemplace toda la plomería, pero en situaciones pasa, eso también es un punto buenísimo, porque la mayoría de veces cuando una propiedad es de 1950, 60, 70 y ha tenido actualización de plomería completa en la casa, eso como agentes de seguros nos permite buscar opciones para el cliente que les dé cobertura contra huracán en su totalidad. Actualmente la mayoría de las compañías limitan los daños de agua a $10,000, por lo que les hablaba de los abusos que hubo en el sistema por más de una década. Ahora, cuando las plomerías tienen actualizaciones o se renovaron completamente los sistemas de plomería, eso nos ayuda también a obtener mejores primas para el cliente, por lo cual si hay una propiedad que ustedes estén vendiendo y ustedes saben que hubo actualización total de la plomería, eso también sería algo que yo mencionaría a todo el mundo porque hace que la plomería, hace que la propiedad sea mucho más atractiva. Y un buen crédito. Obviamente estamos trabajando con muchas personas que no tienen un buen crédito. Aún así, ellos pueden calificar para una hipoteca. Desafortunadamente, hoy en día las compañías sí hacen lo que llamamos el insurance score, el crédito del seguro, por decir así, la calificación del seguro, que tiene como una combinación entre el crédito tradicional y lo que es los pagos que ellos hayan hecho a los seguros a tiempo, si vienen de otras propiedades y han tenido seguros, si han tenido reclamos, si no han tenido reclamos, los pagos que hagan en las pólizas de auto también les afecta al insurance score. Todo eso hace que si una persona tiene un muy buen crédito, le reduce bastante la póliza. Al mismo tiempo, una persona que haya sido un desastre con los pagos del seguro de los autos, tenga muchos reclamos, haya sido demandado anteriormente por algo que haya sucedido en la casa, esas personas van a ver que el seguro les sube más. Entonces, tener en cuenta estos cuatro puntos ayuda a que ustedes desde un principio como que puedan entender si la propiedad va a costar mucho comparado a una propiedad que de pronto tenga mejores sistemas o si la propiedad puede que le traiga beneficios al cliente que tal vez la propiedad que a ellos les encanta no tengan. Porque muchos de los compradores hacen compras emocionales en las que ven más como el exterior de una casa. Nosotros como aseguradores entendemos que las casas, similarmente a las relaciones personales, hay personas que se ven muy atractivas de por fuera y tienen muchas cosas al ojo que se ven atractivas para ellos, pero por dentro de pronto necesitan un poquito más de trabajo. Lo mismo pasa con las casas. Una casa se puede ver muy atractiva en la mejor locación, pero tener cantidad de problemas estructurales y educar al cliente al momento de tomar esa decisión es importante porque igual ellos, después del cierre, ya tienen una responsabilidad financiera muy alta por muchos años. La mayoría tienen las hipotecas por muchos años sin haberse sentado a pensar en todo lo que van a tener que invertirle a la propiedad después y también en los daños que van a tener que arreglar o la mantenencia.
Un buen ejemplo es una persona comprando una propiedad que le queden 5 años de vida existente al techo y no piense por un momento que en los próximos 5 o 6 años van a tener que reemplazar ese techo y que el techo hoy en día reemplazarlo puede valer más de 40, 50 mil dólares dependiendo de qué tan grande es la casa. Entonces, ustedes están en una posición de entender lo básico y hacer que esto sea información muy útil para el cliente, donde ellos realmente puedan tomar una decisión educada al momento de comprar una propiedad y no solo una decisión emocional, que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero igual es importante recalcarlo. Para empezar a cerrar un poco, para mí es muy importante como agente de seguros y habiendo lidiado con cientos y probablemente a este punto miles de cierres. He visto todo tipo de casos. Me enfoco primariamente en todo lo que es los seguros de la casa. Si algo se llevan de esta presentación, sería estos datos importantes. Lo primero es que al momento de que una oferta haya sido aceptada, inmediatamente soliciten las inspecciones. Entre más rápido se tengan esas inspecciones, más rápido pueden ustedes sentarse con el agente de seguros, analizar cuáles son los puntos favorables o cuáles no son tan favorables y hacer un plan alrededor de el tiempo que tengan entre las inspecciones y el cierre, cosa que se pueda cumplir con todo lo necesario para que ese cliente tenga el mejor seguro al mejor precio y lo más importante, a tiempo, que no lo retrasen. Revisar las inspecciones con un agente de seguro es súper importante. Si ustedes en este momento están acá y no tienen un agente de seguro confiable con el que ustedes tengan una relación similar a la que tienen con el mortgage broker que ustedes prefieren, yo les recomiendo que empiecen a conocer agentes de seguros, a vetar esos agentes de seguros, ver sus credenciales, sus experiencias, preguntarle a los demás con cuáles han tenido buenas experiencias y empezar a crear esa relación porque nosotros tenemos capacidad de negociación. Cuando un agente es bueno, tiene la capacidad de informarles a ustedes y al comprador qué pasos pueden tomar para mejorar el precio a medida que van siendo dueños de la propiedad. Muchas veces el precio es muy alto al principio, pero un buen agente de seguros les puede dar un camino a seguir que en un año o 2 años ese seguro le pueda reducir bastante. Un buen agente de seguro también tiene conocimientos de los programas que hay para los compradores de casa que les ayudan a reemplazar las tejas, el techo, las puertas. No es solo obtener cotizaciones para el cliente y ver cuál es la más económica, de hecho eso me parece muy riesgoso, sino tener ese agente de seguros que les pueda guiar a ustedes, porque ustedes ya de por sí tienen mucho a lo que le deben prestar atención, ustedes no son agentes de seguro. Y se ven en situaciones muchas veces en las que no saben responder las preguntas que pueda tener un vendedor o un comprador y tener ese agente de seguros en speed dial que les puedan marcar en 5 minutos, hace que ustedes no solo se vean más profesionales, sino que se quiten un peso de encima sabiendo que ustedes no van a tener responsabilidad legal por ninguna elección que el comprador tome. Muchas veces, cuando el agente de bienes raíces no tiene mucho conocimiento, solo se va basado en el precio, hace recomendaciones a los compradores que eventualmente se vuelvan en un problema, en un reclamo o que vean que la propiedad la promocionaron de una forma que realmente no era verdad. Eso se vuelve una contingencia legal en la que yo he visto en 16 años bastantes agentes de bienes raíces siendo demandados 1, 2, 3 años después de haber vendido la casa. Entonces, tener ese agente de seguros, y no solo el agente de seguros, sino esa red de acompañamiento en la que ustedes confíen y puedan referir a ojos cerrados, es para mí la clave y algo que hace que ustedes pasen de ser un buen agente de bienes raíces a un excelente agente de bienes raíces porque ustedes tienen una extensión en todo lo que el cliente necesite para que ese cierre se dé a tiempo y sin contratiempos. Conocer los requisitos del prestamista es también importante. Si ustedes están trabajando en un cierre en el que el prestamista de pronto no sea la persona que ustedes refirieron
o el prestamista confiable de ustedes, es importante levantar el teléfono, empezar una relación con ellos y entender bien qué es lo que ellos están pidiendo, los requisitos, los tiempos que ellos están manejando para que ustedes puedan trabajar como equipo con el agente de seguros y puedan tener esas estrategias en las que todos están en la misma página con el fin de que este cliente cierre. Entre menos tenga que involucrarse el cliente, es una mejor experiencia para ellos al momento de comprar una casa porque de por sí ya es muy estresante. Y al tener ustedes el mortgage broker, el insurance agent y el abogado involucrado en la transacción y todos en la misma página, les aseguro que eso va a generar mucho más referidos al futuro que alguien que simplemente deja que el cliente resuelva, que el cliente tenga sus propios contactos o que el cliente resuelva las deficiencias que hay y ustedes solo actúen de manera transaccional, por decir así. Eso me parece súper importante. Comparar sin comprometer la calidad. Todos los días yo tengo agentes nuevos que me contactan, que me dicen es que necesitamos lo más económico, lo más barato, sin muchas veces entender que lo más barato y económico puede que no sea lo mejor para el cliente, o incluso cuando el cliente no tiene limitaciones económicas al momento de comprar una póliza. Entonces, muchas veces juzgamos la capacidad financiera de una persona, a veces en la capacidad financiera o nuestra propia mentalidad, sin entender que cada familia, cada individuo va a tener sus prioridades al momento de asegurar las casas. Hay personas que si tuvieron daños de agua en el pasado y la compañía les pagó miles de dólares, van a querer tener una póliza con protección de agua, así les valga 1.000, 2.000 dólares más. Y puede que eso no vaya acorde con lo que pensaba el agente de bienes raíces, que ellos pensaban que de pronto lo más económico es para ellos. Por eso es importante dar la recomendación del agente de seguros, pero dejar que sea el comprador y el agente de seguros los que se encarguen de analizar qué es lo mejor para ese cliente a largo plazo. Y obviamente pedir ayuda. El agente de seguros y las organizaciones como Miami Realtors dan una cantidad de herramientas que muchas veces son poco usadas por el agente. Hacemos muchas veces parte de organizaciones que nos dan cantidad de beneficios y no tomamos estos beneficios seriamente o no los usamos para nuestras transacciones, para nivel educativo. Y yo recomiendo mirar las organizaciones a las que ustedes hacen parte y analizar todos los beneficios por los cuales ustedes no están tomando ventaja y ver cómo pueden incluir esos servicios en sus cierres día a día para que sea un cierre mucho más fácil, que el cliente esté menos estresado y obviamente eso va a hacer que ustedes tengan muchos más referidos al futuro. Y eso es lo que tengo por ahora. Mi información está acá, si tienen preguntas adicionales, yo sé que a veces en una hora es muy difícil explicarlo todo. Si tienen preguntas, no sé si hay tiempo para responderlas, pero siempre me pueden contactar. Espero que esto haya sido súper útil para ustedes. Em, Tenemos mucha información como agente de seguros que les podemos dar a ustedes para ayudarles en los cierres, mientras que ustedes nos utilicen a nosotros como aliados y no simplemente como una parte separada de la transacción, porque en realidad no lo somos. Gracias, Catherine. Mi gente, ¿tienes preguntas para mi amiga? Una pregunta, Catherine. Vamos Ujú, a decir que tenemos un comprador que va a comprar una casa construida en el 2006. Es de Texas, es hip. So, el techo, la vida veraz es 30 años, ¿correcto? ujú. Sí. So, se supone que esos 30 años culminan en este año. Bueno, casi estamos en el 2026, están al culminarse en el 2036, ¿no? Sí. Ahora, si pasan la inspección bien, no encuentran problema alguno, ya es un techo con 20 años, aproximadamente en porcentaje, ¿cuánto tú crees que afecta esto el seguro al tener 20 años de los 30?
La cantidad de años no va a afectar tanto como el estado y los Ok. años que le quede de vida existente. Un ejemplo muy bueno es, yo tengo un cliente que yo pude asegurar con un techo de los noventas con clay tile, solo porque él desde los noventas ha venido teniendo un servicio con una compañía de techos que le hace servicio al techo cada 6 meses. Ese techo Ok. hoy en día es impecable, como también tenemos propiedades que son del 2000, 2005, pero nunca se les ha hecho mantenimiento. Cuando finalmente un inspector se sube al techo, ven que hay una cantidad de tejas rotas, que hay espacios donde se voló la teja en algún momento. Entonces, el techo de por sí tiene muchas ventajas porque es de teja, es de clay tile, como me dijiste tú. Ajá, sí. La vida existente de Cleitado puede extenderse hasta 40 años porque yo lo he visto, 30 años lo he visto yo. Lo más Ok. importante es el estado de ese techo al La momento condición. de inspeccionarlo, Ok. que también han cuidado ese techo. El que más se extiende de vida va a ser el de metal y el de clay tile. Y Ok. Concrete Tile So, también. Entonces, en tu caso, siendo del 2005, ya está cumpliendo con el código más reciente de los techos, va a recibir el descuento por cumplir con código. Y mientras esté bien, no hayan tejas rotas, no hayan active leaks, que no hayan filtraciones de agua, ese techo no va a ser ningún problema siendo asegurado. Y si está en buen estado ahorita y el nuevo comprador tiene uno de sus servicios donde cada 6 meses o máximo anualmente les están limpiando el techo, les cambian las tejas rotas, cosas así, ese techo se puede extender muchísimo, otros 15 años. ok, ok. So, es más importante, más que todo, lo que es la condición cuando La ustedes miran condición del techo. para Sí, cotizar. es la condición del techo la que eventualmente le deja saber a un inspector más o menos cuánto de vida les está dando. Ahora, eso me trae a un muy buen punto y es que ustedes trabajan con muchos inspectores que están ayudándoles a ustedes a hacer ese cierre, por lo cual si el techo está en no en las mejores condiciones, yo he visto muchas veces que ellos ponen 5 años de vida existente para que pase el underwriting del seguro. Tengan en cuenta que eso sí puede ayudar al momento de cerrar, pero en 30 días máximo la compañía ya ha tenido o inspectores en la propiedad o drones que les toman fotos a los techos y ellos mismos ya van a ver las condiciones y la cantidad de veces que yo he visto cancelaciones porque no se hizo Mm, buena representación del techo es mucho. Entonces, de nuevo, toco base en tener contratistas que a pesar de que nos quieran ayudar a cerrar, que también lo estemos pensando en el bien del cliente, porque no hay peor experiencia de que el cliente en 30 días esté recibiendo una cancelación del seguro por el techo y ya tenga o ajá. que reemplazarlo o hacer reparaciones que les salga costosísimas después de haber gastado tanto en la compra de la casa y que no se lo Y, hayan esperado. y todas las compañías de seguro están haciendo eso, de visitar las propiedades después del cierre a revisar, o solamente algunas. Todas en Todas. excepción cuando la propiedad fue recientemente hecha. Y aún así, Mm, porque muchas veces las propiedades se están haciendo, especialmente después de la pandemia, las propiedades se empezaron a hacer a la carrera. Y teníamos propiedades que empezaron hoy y en menos de 3 meses ya estaban totalmente construidas. Eso hizo que se generaran muchos problemas con la calidad de la construcción y muchas propiedades que eran nuevas teniendo problemas de agua, filtraciones de agua, problemas eléctricos. Entonces, sí, la mayoría de veces, yo diría el 90% de las compañías envían inspectores y hace parte de la aplicación. ya, tiene sentido, tiene sentido. Gracias, No a Catherine. ti. Una pregunta, Catherine. ¿Sí? Sí, ¿hay alguna diferencia cuando el condo fee cambia o el techo o cubre el techo? Sí, sí. No hablamos mucho de condos en esta presentación, pero la mayoría de los principios aplican de la misma forma. La diferencia es que cuando hablo de condos, estamos hablando de high rises o mid rises, pero también hay muchos townhouses con asociaciones.
Correcto. Entonces, Estoy hablando cuando, de villas. cuando, dime. Estoy hablando de villas, condo. Exacto, eso es un buen ejemplo porque sí, le va a afectar al cliente. La mayoría de compañías de seguro, de igual forma, independiente a que haya un Homeowners Association o no, cuando se trata de townhouses y villas, están asegurando la estructura completa porque muchas veces se aseguraba solo el interior y después se daban cuenta que la póliza del seguro de la asociación no cubría el exterior o el techo. Entonces ahora ellos, para curarse en salud, las compañías requieren que aseguremos toda la casa. Sin embargo, si por medio de la asociación se hace la renovación completa de los techos de las 5 o 6 villas que estén conectadas o de la comunidad, eso va a tener una mejoría altísima, ya sea porque no haya cumplido con código anteriormente y vaya a cumplir con el código ahora, o incluso si estaban cumpliendo con código, pero instalaron un techo nuevo, especialmente cuando son shingles, eso va a hacer una diferencia en el precio. Incluso le puede abrir puertas al cliente para explorar opciones más económicas con otras compañías por fuera a la que ya venían eh, teniendo como aseguradora. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Um, una pregunta en el chat con Marcelino. Ok, a ver, la miro. Paremos acá. Tengo una clienta que le ayudé a comprar una segunda casa. Su primera casa, el techo empezó la compañía, nos ha arreglado el techo. Ella tuvo que pagar todo. Yo mismo tuve la propiedad que le salió hongos en las paredes y nunca pagaron el arreglo. Las compañías de seguro siempre van a enviar adjusters. Y los adjusters lo que hacen es investigar cómo empezó el daño, qué causó el daño, si fue negligencia, si fue falta de mantenimiento. Yo cuando veo que el techo no lo pagan los seguros es porque o están tratando de cobrar un techo nuevo cuando en realidad lo que necesitaba era mantenencia o el techo llevaba presentando problemas por mucho más tiempo y lo vinieron a reportar 2, 3 años después. Ese es muy común y lo que hay que tener en cuenta es que estas compañías utilizan ingenieros y al usar ingenieros ellos tienen la capacidad de ir a ver cuánto tiempo lleva el daño de agua, cuánto tiempo lleva el daño del techo. No es que las compañías, en mi opinión, ahora se ven diferentes casos, pero llevo esto haciéndolo tanto tiempo para decir que la mayoría de compañías tienen un interés de pagar, así sea un porcentaje, solo para evitar que eso se convierta en un problema legal y para evitar que se involucren diferentes personas como adjusters o lawyers. Ellos tienen, eso es su interés pagar. Sin embargo, no van a pagar por pagar, porque eso lo que hace es sentar un precedente como pasó en los últimos 10, 15 años en los que se estaban haciendo reclamos entendiendo que la compañía iba a terminar pagando solo por litigation. Entonces, todo varía de los casos, pero yo diría que cuando hay algo legítimo y la compañía no quiere pagar, ahí es donde un abogado especialista en seguros debe involucrarse. Me están pidiendo que comparta el contacto de nuevo, así que se los dejo un minutico más. No sé si alguien más tenga más preguntas. Siempre estoy a la orden. En mis redes sociales hay cantidad de videos informativos que ustedes incluso los pueden compartir con las personas que estén comprando casa. Hay mucha información disponible para ustedes mientras ustedes quieran aprender y usarla a su beneficio. Una pregunta, si por Sí. ejemplo en una villa hay mold en la pared, eh, ¿puede eso cubrir el seguro? ¿Se puede preguntar al seguro? Sí, o sea, el mold está cubierto por el seguro. Hay que tener en cuenta que los seguros están diseñados en los Estados Unidos para asegurar
incidentes y catástrofes inesperadas. Si el mold se está presentando porque no le están cambiando, por decir, el water heater a la propiedad después de que ya cumplió con su vida útil, no van a pagar ese mold. Pero si el water heater está al día, si es totalmente incidental, el seguro lo va a cubrir. Lo importante cuando se están presentando daños en una propiedad es, antes de poner el reclamo, uno, entender el deducible, porque eso es lo que tienen que pagar del bolsillo antes de que el seguro pague. Dos, entender el límite que tienen en la póliza para ese daño específico, porque mold es diferente a daños por agua en las pólizas. Y tres, tener tener un profesional que vaya a la propiedad. En el caso de daños por agua mold, ya sería un mold remediator o un plumber. En el caso de problemas eléctricos, ya sería un electricista. Si es un problema de techo, sería un roofer. Pero tener un profesional que vaya a decirles, mira, el problema se está generando por esto, el costo puede ser alrededor de esto, o no, el problema apareció de la nada. Tener eso antes de poner el reclamo ayuda bastante para no poner un reclamo que no vaya a ser pago porque igual queda en el récord y les va a afectar a futuro. Y si el mall aparece, digamos, en el baño de repente, no necesariamente en el water heater, pero en el baño, En este caso, yo lo que recomendaría es que llamen a un contratista que pueda para ver. analizar qué es lo que está causando el mold, de dónde está saliendo el mold, porque por lo general va a ser o moisture, que no está propiamente ventilado, y entonces en ese caso no vendría siendo incidental, porque pues es requerimiento que un baño esté propiamente ventilado, o problemas de plomería que se estén reflejando en la pared como mold. Siempre un profesional es el que va a poder decir cuál es la causa, porque el seguro va a pagar basado en qué lo causó. Si la causa fue falta de mantenimiento, no va a pagar el seguro. Si la causa es incidental, de un momento a otro la plomería tuvo un daño interno y ya se está viendo el mold por fuera, porque cuando vemos mold es como la presentación física, pero ya por dentro la historia es distinta, ya lleva más tiempo. Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, voy a cerrar acá. Si no tienen otras preguntas, igual siempre disponible para ustedes. A ver qué. Daños de termitas no está cubierto, no. Daños de termitas no los cubren los seguros de casa en los Estados Unidos. Em, no entendí la parte donde dijiste que en villas y condos había diferencia entre los techos de shingle. Bueno, el techo de tejas, de clay tiles o concrete tiles, siempre va a tener más vida útil que un techo de shingles. Shingles máximo 15 años, mientras un techo de tejas, ya sea de clay tiles o o de concrete tiles puede durar hasta 30, 35 años. Las termitas no están cubiertas por el seguro. No. ¿Más preguntas, amigos, o no? Podrías explicar un poquito esto de que las termitas no están cubiertas por el seguro? ¿Podrías explicar un poquito más de eso? Sí, básicamente la mayoría de seguros tiene en el contrato que la gente firma una cláusula donde dice que insectos y dicen creatures or living insects no están cubiertos por el seguro. No, desde que yo hago seguros, las termitas no están cubiertos, desafortunadamente. Es simplemente una cláusula que tienen todas las compañías. Eso, de las termitas, yo creo que la mejor manera de manejarlo es teniendo un sistema de mantenimiento cada año más o menos, o en el momento en que se vea la indicación de que hay termitas, simplemente hacer la contratación de pest control para que haya un manejo de eso, porque las compañías de seguro no las van a cubrir.
Puede que eso varíe de estado a estado, pero en Florida no. Gracias, Catherine. A ti, Kevin, cualquier otra pregunta, me pueden Necesito una contactar clase contigo muy rápido. muy pronto, En listo. una mesa o mes. En un Un mes. mes o dos. Bueno, me parece perfecto. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar acá y espero que hayan encontrado la información súper útil. Gracias. A ti. Gracias a todos. Bye. Chao. I'm a YPN leader. Of course I'm going to be on my laptop. I'm a YPN leader. Of course, I have a full purse. I'm a YPN leader. Of course, I'm eating before I leave. I'm a YPN leader. Of course, I'm sneaking out for show. We're YPN leaders. Of course, we're going to be creating content. I'm a YPN leader. Of course, I'm signing up for classes. I'm a YPN leader. Of course, I'm Cafecito obsessed. I'm a YPN leader. Of course I'm going to crash the next happy hour. If I'm on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. If I'm on my way home, yeah. If I'm on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me.